Efraín Navarro y el día de hoy trabajaremos con el tema los géneros literarios, correspondiente a la lectura número 3 del momento 1 de la asignatura Literatura 1 del tercer semestre. Iniciamos. Lectura número 3, los géneros literarios. Estos corresponden a las agrupaciones que se hacen de las obras literarias de acuerdo con las coincidencias de fondo y forma. A pesar de tal diversidad de escritos, donde los autores combinan distintos géneros literarios, buscando siempre innovar la forma de expresar lo que piensan o sienten, debemos establecer una clasificación que nos permita distinguir uno de otro. Clasificación de los géneros literarios. Narrativo. Relación de sucesos contados o relatados por un narrador. Puede o no participar en la historia. Lírico. Género literario al cual pertenecen las obras, normalmente en verso, que expresan sentimientos del autor y proponen suscitar en el oyente o lector sentimientos análogos. Dramático. Género literario al que pertenecen las obras destinadas a la representación escénica. Y ensayo literario. Este se realiza mediante un proceso reflexivo, sin dejar de lado el fin estético y creativo de la escritura. En este no solo es importante el tema o idea que se desarrollará, además se considera el modo y la originalidad en que se escribe. Género narrativo. En sus inicios, la literatura se transmitió de manera oral. Los hombres primitivos iban dejando sus enseñanzas, valores y creencias en la siguiente generación. Así que era común que en el transitar de generación en generación se le suprimiera o agregara a la idea original, haciendo esta literatura más enriquecedora. Al género narrativo también se le conoce como épica. Elementos que se incluyen en la estructura de la narración. Narrador y sus tipos, ordenación de los hechos y personajes. Narrador y sus tipos. El narrador es el recurso que utiliza el autor para dar a conocer el relato. Se identifica porque él conduce los hilos de la historia, presenta a los personajes, incluso si él mismo es narrador o protagonista. Nos describe a detalle lugares, situaciones y conflictos que se van desarrollando. Podemos hablar de diferentes tipos de narradores según su perspectiva y la persona gramatical en que se expresa. Narrador omnisciente. Es un narrador que conoce totalmente la historia, las acciones y lo que viven los personajes. Narra la historia en tercera persona. Narrador protagonista. Es el narrador que participa en la historia y cuenta lo que sucede a él y al resto de los personajes. Narra en primera persona. Narrador testigo. Narra lo que ha vivido. Puede estar dentro o fuera de la historia. Su visión es limitada y percibe la realidad desde su punto de vista, como observador que presencia los hechos. Narra en primera o tercera persona. También se habla de tipos de narradores según su participación en la historia, de ahí que se clasifican en extradiegético o heterodiegético, que están fuera de la historia, y en intradiegético o homodiegético, que están dentro de la historia. Ordenación de los hechos. Existen formas diferentes de presentar los relatos. Las más frecuentes son la estructura lineal o cerrada. Es la más frecuente. Se indica presentación o planteamiento, desarrollo o nudo y desenlace. Existe un momento o punto culminante en el desarrollo de la historia llamado clímax. Al resolverse este, se da el desenlace. El in media res se identifica cuando una historia se relatan hechos en la parte media de la misma y luego da a conocer hechos anteriores y posteriores. El flashback. En la narración se presentan momentos del pasado que ayudan a conocer más de la historia. La prolepsis o flash forward. Dentro de la narración aparecen momentos del futuro, una parte de lo que ocurrirá, muestra acciones o consecuencias del presente. Los personajes.
Se conoce diversidad de clasificación de personajes. Presentamos una de ellas que puedes identificar en cualquier texto narrativo. El protagonista cuenta su propia historia y afectan directamente los hechos. El coprotagonista está al mismo nivel que el protagonista, caracterizado de diferente manera. El personaje antagonista presenta un recorrido contrario al del protagonista, involucrándose en el conflicto como fuerza opuesta. Los personajes secundarios acompañan al protagonista, o protagonista o antagonista, realiza acciones de apoyo a los mismos, y los personajes incidentales, su participación es limitada, si desaparecen no sucede nada en relación a la trama, es más un accesorio. Género lírico. La lírica se distingue por presentar la realidad desde el punto de vista del autor. Muestra su visión íntima. Con la lírica se expresan sentimientos, pensamientos, estados de ánimo o vivencias personales, aunque también el autor puede atribuir a otro sujeto. En este género predomina el empleo de la primera persona y la actitud subjetiva. Elementos principales del verso. El metro se refiere a la medida del verso, el cual se define por el número de sílabas que lo conforman. En la lengua española, los versos más comunes son el heptasílabo, verso de 7 sílabas; el octasílabo, verso de 8 sílabas; el eneasílabo, verso de 9 sílabas; el endecasílabo, verso de 11 sílabas; el dodecasílabo, verso compuesto por 12 sílabas; y el alejandrino, que es un verso compuesto por 14 sílabas. El género dramático. Este representa algún episodio o conflicto de la vida de los seres humanos a través del diálogo de los personajes. La palabra dramático proviene del griego drama, que significa hacer o actuar, y corresponde al nombre genérico de toda creación literaria en la que un dramaturgo proyecta y desarrolla acontecimientos dentro de un espacio y un tiempo determinado. Los elementos del texto dramático son el discurso. El discurso es cómo se presenta la obra. Son todos los recursos empleados para ponerla en escena. El diálogo se refiere a las diferentes maneras de expresión de los personajes. Podemos distinguir 4 tipos: el diálogo directo, el monólogo, el soliloquio y el aparte. Las acotaciones son las indicaciones que el autor da para la puesta en escena de la obra. Las encontramos escritas entre paréntesis para identificar su ubicación. El lenguaje artístico en la obra dramática se da de igual manera como en cualquier otra obra literaria. Depende del estilo del autor, la corriente o movimiento literario. Historia o diégesis es la sucesión de los acontecimientos que se presentan en el texto dramático. El espacio puede ser escénico o puede ser un espacio dramático. El tiempo. Cabe hacer la distinción entre duración y época. El tiempo de la ficción o tiempo referencial corresponde al intervalo temporal que en la realidad duraría la puesta en escena. Los personajes se entienden genéricamente por personaje a cada uno de los seres humanos, sobrenaturales, simbólicos, animales e incluso objetos en una obra literaria. Es quien realiza la acción dramática y viene definido por lo que hace y cómo lo hace, y caracterizado por una serie de atributos. Los personajes pueden ser principales, secundarios, ambientales, circunstanciales y antagónicos. El ensayo literario es un tipo de ensayo que se caracteriza por poseer una redacción subjetiva. Quien lo escribe le concede mucha importancia al estilo con el que se redacta la obra. Para de Teresa y Achúcar, este tipo de ensayo puede conceder un orden preestablecido e incorporar digresiones. Estos son algunos pasos que debes de tomar en cuenta para su elaboración. Al escribir la introducción, deberás tener en mente que es la presentación de tu escrito. Es por ello que deberás asegurarte de que sea interesante para que cautives a los lectores.
Deberás introducir un hecho relevante o cita del texto del que hablarás. Recuerda que debe notarse la postura personal de quien escribe respecto al tema a tratar. En el desarrollo del ensayo deberás escribir el contenido a partir de tus ideas y los autores que consultas. Termina tu ensayo con una conclusión firme y deberás proporcionar evidencias que apoyan tus conclusiones. Y por último, escoge un título con el que atraigas la atención del lector. Jóvenes, hemos llegado al final de la clase. Recuerda, cuídate y quédate en casa.